Hola, y bienvenidos a este video en el que vamos a hablar de los Estados Unidos como proveedores de armamento, con un ejemplo extraordinario. Suiza. Cómo Suiza fue estafada por los Estados Unidos, y cómo todos los demás clientes de Estados Unidos ya empiezan a quejarse. Y es la catástrofe que podría ocurrir en Europa, ya que estamos esperando 300.000 millones de dólares en equipos que se han encargado y que deben ser entregados en los próximos años. ¿Entregados o tal vez no? Les explico. Primero, en 2020, hubo un referéndum en Suiza para la aprobación de un presupuesto de aproximadamente 6.000 millones de francos suizos para renovar la aviación de combate, reemplazar los viejos F-18 por diferentes tipos de aeronaves. Y en 2021 se toma una decisión a favor del F-30 y 5 Lightning II, con una compra prevista de 36 aviones para este presupuesto de 6.000 millones de francos suizos, entregables a partir de 2027. Les recuerdo que en ese entonces, yo era el editor en jefe digital de la revista Air et Cosmos. Habíamos recibido un correo que confirmaba que el Rafale había sido elegido, oficial. Los industriales nos decían, aquí está, pueden preparar su artículo. Y luego, anuncio. Joe Biden va a visitar Suiza, así que el anuncio oficial se pospone unas semanas. Y luego, ¡pum!, de repente, los suizos nos anuncian que su elección es el F-35 por muchas razones técnicas. Obviamente, es tan superior a todos sus competidores, pero sobre todo, es el avión más barato. Más barato que el Rafale al comprarlo y al usarlo, y también más barato que el F-18. Así que, conocemos los precios. Sabemos que cuando exportan el F-18 es más barato que cuando exportan el F-35. Y sabemos que el F-18 es mucho más barato de operar que el F-35. Entonces, sabemos que esas explicaciones y esas razones son falsas, son mentiras, y eso no es todo. Porque en un segundo momento, en 2022 los suizos también van a elegir el sistema de defensa aérea, Patriot. Aunque el sistema SAMP-T Mamba franco-italiano había sido considerado más eficaz en ese momento. Y es el caso también en Ucrania, donde dicen muy claramente que el SAMP-T Mamba intercepta más misiles aerobalísticos, con una trayectoria que ahora es maniobrable, a diferencia del Patriot. Así que esa eficacia había sido validada por los suizos y fue confirmada en Ucrania. Y además, el estándar es lanzar 2 misiles interceptores Patriot contra un solo objetivo, mientras que con los Aster 30 solo necesitas lanzar uno. Así que, incluso si realmente necesitas hacer la guerra, también es más barato. Y entonces, los suizos decidieron comprar 5 baterías de defensa aérea Patriot por 1.000 millones de francos suizos, que deberían entregarse normalmente a partir de 2026. Pero la situación va a evolucionar. Primero, en 2025 vamos a descubrir que el F-30 y 5 Block 4, que se suponía que estaría disponible a partir de 2027, en realidad solo estará disponible a partir de 2025. En 2031, entonces, serán aviones sin las capacidades previstas los que se entregarán, y además, hay un sobrecosto de 1.1 mil millones de francos suizos, lo cual es bastante caro como sobrecosto para un contrato que se había prometido que sería a precio fijo. Entonces los suizos, para mantenerse dentro del presupuesto previsto, reducen su pedido de 36 a solo 30 aviones, lo que ya no permite hacer lo mínimo necesario para entrenar a los pilotos, para que puedan mantener sus habilidades operativas y realizar todas las misiones que deben cumplir para hacer interceptaciones, policía aérea, etc. Y el mismo año, los suizos se enteran de que, finalmente, la entrega de su sistema de defensa Patriot no ocurrirá como estaba previsto en 2027. Sino que tendrá un retraso de 4 o 5 años con un costo, un pequeño aumento, que pasa de 1 a 3.000 millones de dólares. Eso triplica las tarifas y la razón es simple. Estados Unidos aumentó su presencia en Medio Oriente, con 4 a 6 baterías que fueron desplegadas a partir de abril de 2025. Y entonces, consumieron cientos de misiles para proteger a Israel en la guerra que tuvo lugar. El verano de 2025, y luego, obviamente, cuando Trump decidió atacar Medio Oriente. Y son, por ejemplo, 800 misiles que se consumieron en los primeros 3 días, y estaríamos entre 3.000 y 4.000 misiles que se habrían utilizado en las primeras 6 semanas del conflicto por todos los países del Golfo, lo que representa, agárrense, 5 años de producción. Y los estadounidenses, ellos asumen, dicen, usamos para nosotros mismos el material que habíamos planeado vender. Reorientamos, por ejemplo, las ventas que se habían realizado a favor de Ucrania con su dinero. Ustedes, que están viendo esto, ustedes pagan impuestos para comprar material para los ucranianos, para defender Europa. Los estadounidenses dicen, no, prioridad a Estados Unidos, prioridad a Israel. Entonces, reorientan los equipos que estaban previstos. Suiza, Ucrania, muchos otros países también han sufrido por eso. Y ante esta situación,
Suiza simplemente decide detener los pagos para el sistema Patriot, que llegará con varios años de retraso, porque ellos tienen sistemas viejos de interceptación que se llaman Rapier, que ya están llegando al final de su vida útil, y que no pueden modernizar, a menos que inviertan cientos de millones de francos suizos más en ese presupuesto. Así que detienen los pagos. ¿Y qué hacen los estadounidenses? Como se hace a través de lo que llaman ventas militares al extranjero, es decir, compras de estado a estado. En realidad, es el gobierno estadounidense quien compra para luego revender. No son contratos directos entre una empresa y el país que va a comprar. Los estadounidenses toman el dinero que se había destinado al F-35. Lo ponen en el Patriot suizo. Y luego les dicen a los suizos, ya no tienen dinero para recibir sus F-35. Miren, está bien, ustedes pagaron los Patriots que los suizos ya no querían pagar, entonces. Pero por otro lado, tienen que poner más dinero para tener sus F-35 que van a ser más caros, etc. Así que los suizos están siendo totalmente estafados. Reorientaron el dinero que había sido asignado sin la autorización de los suizos. Obligan a los suizos a seguir comprando sistemas más caros, porque los contratos no son a precio fijo, a diferencia de lo que se había previsto. No tendrán los sistemas operativos a tiempo. En resumen, los suizos están siendo estafados en todos los aspectos. Así que, obviamente, los políticos suizos están furiosos. Hay algunos que incluso se atreven a decir que el asunto es frustrante, e incluso que la situación es irritante, y que la confianza hacia Estados Unidos se ve afectada. Uy, cuidado, eso es enojo al estilo suizo. Creo que algún día esperan atreverse a intentar hacerse respetar. Pero con declaraciones tan ruidosas, no creo que Donald Trump realmente los vaya a escuchar. Pero de todos modos, al final, Estados Unidos tiene sus propias prioridades globales. Y siempre nos van a poner en segundo lugar, simplemente por el miedo de que Estados Unidos deje de apoyar por completo. Mientras que los europeos, su postura es clara, porque si hay un frente asiático y un frente europeo, si están comprometidos, por ejemplo, a defender Taiwán, lo dicen. No será Europa quien reciba las piezas de repuesto para el F-35, las municiones, los sistemas necesarios. Nosotros, los estadounidenses, vamos a quedarnos con el equipo que necesitamos para nuestra guerra principal. Y tienen razón, cualquier país haría eso. Y lo asumen. Simplemente, eso significa que no somos soberanos, no podemos contar con los estadounidenses, y no podemos esperar tener el equipo necesario a tiempo, si acaso, por desgracia, mañana tuviéramos un frente doble, Europa más Asia. Estados Unidos iría hacia Asia, su equipo iría hacia Asia, sus piezas de repuesto irían hacia Asia, y hoy eso es lo que vemos. Israel es prioritario para recibir las piezas del F-35 necesarias para mantener la flota volando, al ritmo que se necesita para llevar a cabo esta guerra en Irán. Pues bien, eso significa que tienes una flota internacional, cuyo nivel de eficacia y disponibilidad baja a menos de 180 horas de vuelo por año por F-35, en lugar de 220 horas por año. Entonces, simplemente hay que prepararse para eso. Y Suiza, y todos los clientes de Estados Unidos, van a tener que soportar las decisiones estadounidenses, no tienen ningún margen de maniobra. Compran material estadounidense que es peor de lo previsto, por un precio más alto de lo previsto, con una disponibilidad que es menor, y plazos de entrega que se retrasan. Todo el mundo lo sabe, y no hay ninguna posibilidad de poder contar con Estados Unidos en caso de una situación difícil. Todo el mundo sabe que no hay soberanía cuando se compra material estadounidense. Y sin embargo, siempre hay políticos que se someten a Estados Unidos para comprar estos equipos más caros e inadecuados para nuestras necesidades, en lugar de equiparse en Europa. Y entonces, sé que Suiza se supone que es un país neutral, que no puede tomar partido, pero dejarse despreciar, estafar, de esta manera operativamente, financieramente, en todos los ámbitos, por Estados Unidos, de esta manera, simplemente no es aceptable. Pero esto es solo un adelanto de lo que va a pasar después para Suiza, pero también para todos los clientes de los estadounidenses, en todo el mundo. Vean lo que está pasando en Australia, en Japón, en Taiwán. Estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares en material que ya debería haber sido entregado. En algunos casos, y que no llega, que no está al nivel previsto, que cuesta más de lo previsto en la operación. Hasta tal punto que un número creciente de países dice oficialmente que ya no está en condiciones de apoyar financieramente las compras estadounidenses, especialmente con el F-35, lo que reactiva, por ejemplo, las flotas mixtas. Australia y Japón debían renunciar a sus aviones viejos para hacer 100% F-35, pero no. Ahora están cancelando los últimos pedidos de F-35 para prolongar la vida útil de sus aviones anteriores, para poder mantener una flota doble. Les recuerdo que los estadounidenses afirman que una sola flota es más barata, pero en la realidad, incluso Estados Unidos está prolongando y comprando F-15
cuando ya no deberían comprarlos. Deberían cambiar todo al F-35. Así que incluso los estadounidenses, que afirman que una sola flota de un solo avión cuesta menos, incluso ellos lo saben y hoy lo reconocen. Y hay un país, Alemania, nuestro vecino, que hoy en día se está convirtiendo en la piedra angular de Estados Unidos en Europa, y está ejerciendo presión sobre Europa. Alemania está presionando a todos los países de Europa para intentar imponer el material estadounidense. Y eso nos impide desintoxicarnos de esa dependencia, y eso nos impide esperar que algún día podamos ser soberanos. Entonces, entre las traiciones que los alemanes han hecho contra Europa, por ejemplo, podemos hablar de la compra de los helicópteros Chinook, en lugar de optar por el Airbus H-225. Su asociación con Kratos para los drones de combate, en lugar de retomar Neurone, que estaba con Dassault, que era muy eficaz, con el que todos estaban contentos, los suecos, etc. Realmente habíamos hecho un gran trabajo en ese entonces. La creación de un sistema de defensa aérea completo alrededor del Patriot, en lugar de partir del sistema franco-italiano, cuyos resultados son mejores. Como ya les dije, el desarrollo con Raytheon para misiles, en lugar de profundizar la asociación con MBDA, que de hecho tiene variantes, MBDA Inglaterra, Italia, Francia, Alemania. La asociación entre los alemanes y Enduril para sistemas antidrones e inteligencia artificial, mientras que Ucrania es más bien el país que está a la vanguardia en ese campo, y que tal vez, dándoles la espalda, es como se logra tener soberanía. La compra de aviones Boeing P-8 Poseidon para aviones de patrulla marítima, en lugar de comprar Airbus A321 MPA que Francia va a adquirir. Y luego, obviamente, el F-35 mientras que Alemania produce el Eurofighter. Y Alemania muestra su deseo de disponer de la bomba atómica sin depender de Estados Unidos. Excepto que, como los alemanes son alérgicos a los contratos con Francia, hoy en día prefieren someterse, una vez más, a los estadounidenses. Rechazan las asociaciones industriales siendo claramente clientes de Francia. Aceptan ser clientes de Estados Unidos. Aceptan ser los sirvientes de Estados Unidos. Piensan que eso les va a dar un lugar preponderante industrialmente en Europa, produciendo bajo licencia en Europa, equipos que vienen de Estados Unidos o sobre los cuales los estadounidenses tendrán el control. Les doy un ejemplo, pero cuando Francia había vendido en ese entonces los Rafale con misiles Scalp a Egipto, había un 2% de misiles Scalp que eran estadounidenses. Los estadounidenses quisieron impedir el trato en su totalidad al impedir el suministro de los misiles Scalp a Egipto. Y entonces, eso debía hacer fracasar todo el trato para intentar suministrar más aviones y material estadounidense. Entonces, en este caso, cuando los sistemas alemanes que integran equipos estadounidenses se vendan mañana a Europa, potencialmente, podrán retirarlos, podrán desactivarlos a distancia. Y los remito al video que hice sobre el tema. Pero potencialmente, ninguno de estos equipos tendrá prioridad para recibir las piezas de repuesto que podríamos necesitar en unos años, en unas décadas, para enfrentar un conflicto de alta intensidad contra Rusia o en una operación en otro país un poco más lejano. Entonces, hay una solución. Es urgente detener todas las asociaciones con los estadounidenses. Es urgente dejar de comprar productos estadounidenses. Los países que empezaron a comprar F-35 tienen que quedarse con su pequeño pedido de F-35 y pasar a una flota mixta comprando Gripen. ¿Dónde está mi Gripen? Está detrás de mí. Ahí está, ese es mi Gripen. O incluso mejor, un Rafale. Pero bueno, después van a decir que soy chauvinista. Sin embargo, es el mejor avión que pueden encontrar. Tienen que dejar de comprar sistemas, subsistemas y equipos cuando tienen algo mejor incluso en Ucrania. En Europa, tienen todo lo que necesitan. Y todo eso no son solo buenos deseos. No hay un área en la que Europa no sea capaz de hacerlo mejor que Rusia. Y si queremos ser más fuertes que Rusia, el equipo europeo está a la altura. No necesitamos multiplicar los precios por 4 para hacerlo tan bien como los estadounidenses, cuando podemos poner el precio justo para la necesidad real, que es la de enfrentar una posible guerra abierta y directa con Rusia mañana. No sé si conocen a algún político. No duden en votar por aquellos que sean pertinentes y coherentes en sus decisiones y en su voluntad de soberanía. Realmente deseo una Europa potencia que se asuma como tal, y no necesariamente con material francés. Pero los alemanes tienen que dejar de intentar jalar la cobija para ellos y de arruinar nuestra perspectiva de independencia estratégica. Donald Trump ya es bastante, pero lo que viene después quizás sea aún peor, aún más peligroso. Hoy hay que aceptar que nuestra famosa asociación occidental con los estadounidenses ya no se sostiene, y mañana se sostendrá aún menos.
Basta con ver cómo Estados Unidos atacó a Safran o Airbus por supuestas asociaciones con China. Simplemente que cuando los estadounidenses venden en China, no pasa nada. Pero cuando los europeos venden en China, ahí sí es muy grave, hay corrupción y hay que atacarlos. Así que llega un momento en que hay que decir basta. La extraterritorialidad del dólar, del derecho estadounidense, todo eso, simplemente hay que ser capaces de levantarse, asumirlo y decir, ya basta, y lo detenemos de inmediato. Eso es todo. Alemanes, cuento con ustedes. Todos los demás europeos, contamos con ustedes. Francia, de todos modos, lleva 60 años diciendo exactamente lo mismo. No es que fuéramos unos locos, como dicen en Bélgica, simplemente que el general de Gaulle tenía razón antes que todos los demás. Espero que les haya gustado y les digo hasta muy pronto.